Recibimos ahora en el plató de Parlamento a 4 diputados de 4 grupos parlamentarios. Con ellos vamos a debatir sobre el no que el Congreso le dio esta semana a la consulta soberanista y sobre las vías que ahora se abren sobre qué va a pasar a partir de ahora. Les presento a Dolors Montserrat, diputada del Partido Popular y vicepresidenta tercera del Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Dolors, bienvenida. Albert Soler, diputado del Partido Socialista, del PSC. Bienvenido también. Gracias. Albert, muy buenas tardes. Montserrat Surroca es la portavoz de Convergencia y Unió en la Comisión Constitucional. Bienvenida, Montserrat. Y Joan Josep Nuet es el portavoz adjunto de la Izquierda Plural y pertenece a Iniciativa per Catalunya. Muchas gracias también por estar aquí. Bueno, les leo. ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Esas son las dos preguntas que la mayoría del Parlamento catalán acordó plantearle a los catalanes en la consulta el 9 de noviembre. Esa es la fecha prevista. Me dirijo primero a los partidos convocantes. ¿Se va a celebrar o el no rotundo del Congreso a estos planes paraliza el proceso? Montserrat. A ver, nosotros vamos a persistir. Sabíamos cuál era previsible el resultado de la votación de ayer en el Congreso, pero como bien sabéis hay distintas vías legales para continuar en el proceso en el cual estamos inmersos en Cataluña, y ahí vamos a estar nosotros. ¿Vías legales nos menciona? Sí, siempre en el marco legal. De momento lo que el Congreso ha hecho es decir que no hay marco legal para la consulta. Bueno, ayer se discutía un determinado marco legal, que era el 150.2, pero en el Parlamento de Cataluña se han analizado, hay otras vías, se ha descartado una, y continuaremos pues, los siguientes pasos que vienen marcados por el Parlamento de Cataluña, con la legitimidad que creemos que tiene, y que tiene, es indudable, el Parlamento de Cataluña. Y también creo que es importante continuar con ese ofrecimiento de diálogo, el discurso del diálogo que ayer imperó en los distintos portavoces, ¿no? del Parlamento de Cataluña y también de los distintos grupos parlamentarios del Congreso que han apoyado esta vía en el Parlamento de Cataluña. Pues imperó ese talante de diálogo, y yo creo que tenemos que seguir también en ese discurso de buscar el diálogo. ¿Está de acuerdo en lo que dice Montserrat? No a la vía que llegó aquí esta semana al Congreso, que se debatió en el Congreso, pero sí a otras, ¿y cuáles en ese caso? Bueno, yo creo que cuando el 70 o el 80% de una sociedad quiere algo, es difícil pensar que el no es un punto final, ¿no? El no solo puede ser un punto y seguido de más diálogo y de más acuerdos, ¿no? Por tanto, ayer evidentemente se agotó una vía, pero hay otras vías, ya lo hemos dicho. Se agotó una vía, nos referimos a la consulta, a plantear la consulta del 9 de noviembre. Correcto, a la vía de que el Congreso de los Diputados, por tanto, traspasa a la Generalitat la convocatoria de este referéndum. Pero hay otras vías, sobre todo hay otras vías porque lo quiere la sociedad catalana de una forma muy mayoritaria. Esas vías, ¿cómo tienen que ser? Basadas en el diálogo y en el acuerdo. Y que sean legales, evidentemente. No estamos planteando ningún otro tipo de planteamiento. Ayer se agota una vía, hay que buscar otras vías. Repito, cuando de alguna forma el conjunto de la sociedad quiere algo, la solución no es cambiar la sociedad porque de alguna forma cómo organizamos políticamente el tema no nos ponemos de acuerdo. La sociedad no va a cambiar, la sociedad posiblemente va a quedar reforzada después de este no. Lo que hay que hacer es tener la inteligencia, la capacidad política de buscar el diálogo y los acuerdos posibles y necesarios. Si esta vía no es posible, buscaremos otras. Pues ¿a qué están dispuestos los dos grandes partidos mayoritarios para acordar otras vías que hagan posible también ese sentimiento que reclaman los partidos catalanes? Bueno, yo creo que los nacionalismos están encerrados en la contradicción, porque vinieron el martes en el Congreso de los Diputados, fueron ellos que proponían, ¿no?, venir al Congreso de los Diputados para que el Congreso de los Diputados, que es donde está la voluntad de los 47 millones de españoles, transfiriéramos la posibilidad de hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña o de independencia. Por tanto, el Congreso de los Diputados ayer, el martes, dijo que no. Y, por tanto, la ley está para cumplirla. La democracia no es solo votar, que también, y el martes votamos, pero la democracia es el respeto a la ley. Por tanto, los proponentes lo que tienen que respetar, el Parlamento de Cataluña lo que tiene que respetar es lo que dijo el Congreso de los Diputados el martes, que no va a haber un referéndum a la autodeterminación. Pero ahora estaban hablando de otras vías. Entonces, estas otras vías... ¿Qué pasa con esas vías? Ellos vinieron a buscar el no.
no vinieron a buscar el diálogo, el no. Ellos quieren continuar con el victimismo y con el no. En cambio, el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular, contestó, y el presidente Rajoy contestó diciendo no al referéndum de autodeterminación porque la ley no lo permite, pero sí a la democracia. Primero de todo, sí a la democracia, sí al respeto de la ley, sí al diálogo dentro de esta ley. ¿Y diálogo quiere decir mejor cooperación? Sí. ¿Quiere decir mejor financiación? Hablémoslos. ¿Quiere decir más inversiones? Hablémoslo. O sea, esto para nosotros es diálogo. Las preocupaciones reales de los catalanes y del resto de españoles. Por tanto, si realmente el nacionalismo continúa en su camino sin sentido de consulta sí o sí, porque ayer Marta Rovira, la escuchamos, dijo, aunque ustedes nos digan que no, nosotros vamos a votar. Marta Rovira era la comisionada de Esquerra Republicana que defendió su posición en el Congreso. Y el señor Turull también dijo, este camino ha empezado y lo vamos a terminar. Por tanto, quiere decir que no van a cumplir con el mandato, que también es legítimo, del Congreso de los Diputados, porque el martes hablaron los 47 millones de españoles. Albert, el PSOE sumó fuerzas con el Partido Popular para derrotar la posibilidad de ceder al Parlamento catalán la legitimidad de plantear esa consulta, pero su hoja de ruta es diferente. A partir de ahora, ¿qué pasos hay que dar? Es cierto, es totalmente distinto el no del Partido Popular o de UPyD que el no del Partido Socialista. Es decir, mientras el Partido Popular lo que busca es un modelo de unidad de España, el Partido Socialista lo que proponemos es un modelo federal de España. Y para conseguir nuestro propósito, lo que está claro es que lo que hay que hacer inevitablemente es una modificación de la Constitución. Desde que se planteó el debate que se realizó el debate pasó una cosa muy importante, y es que el Tribunal Constitucional falló y dijo claramente que este no era un problema jurídico, sino que era un problema político o una situación política, con lo cual puso de manifiesto lo que muchos veníamos diciendo, que si hay voluntad real de solucionar el problema, se puede solucionar desde la vía política, no desde la vía jurídica, como algunos decían que era imposible. ¿Quién tiene la llave de esta puerta? Única y exclusivamente la tiene el Partido Popular. Si el Partido Popular, con su mayoría absoluta, por supuesto con el apoyo de un partido como el Partido Socialista, ayuda, hace y deja que haya esta posibilidad real, política pero real, de afrontar la reforma constitucional, a partir de ahí el debate que se puede producir, yo creo que es positivo. El señor Duran Lleida el martes dijo una cosa muy clara, que ellos están dispuestos a cambiarlo todo si hay debate. El que tiene que responder ahora, el que tiene la pelota en su campo, es el Partido Popular. Al presidente del Gobierno, lo escuchamos el martes en el Congreso, invitar al Parlamento de Cataluña a abordar esa reforma constitucional. Montserrat, ¿les parece una posible vía para desatascar este punto en el que ha entrado lo que algunos llaman el desafío nacionalista? Lo del desafío... Algunos. Sí, algunos y alguna incluso del Congreso, ¿no? A ver, nosotros no lo hemos excluido, como bien ha dicho ahora el compañero Albert Soler. Duran y Lleida lo dijo en su discurso ayer también, que es una de las posibilidades, pero entendemos nosotros que es fundamental que el pueblo de Cataluña se pronuncie cómo lo tiene que hacer previamente a través de las urnas. Y por ello nosotros es lo que estamos... Ayer se excluyó una vía, pero tenemos que seguir las otras, porque el objetivo es que el pueblo de Cataluña sea escuchado, sepamos qué es lo que quiere el pueblo de Cataluña y si lo que quiere encaja dentro de una reforma constitucional, pues bienvenido sea, pero insistiendo, escuchando la voluntad del pueblo de Cataluña, que eso es fundamental. Y para ello no estamos ante un debate jurídico, también estoy de acuerdo con lo que decía ahora el señor Soler, es un debate político, eminentemente político. Tenemos que leer muy bien también la sentencia del 25 de marzo del Tribunal Constitucional, que nos invita también a esa reflexión al conjunto de los políticos y nos invita a ese diálogo absolutamente necesario para resolver esa cuestión política. Rechaza el Tribunal Constitucional en esa sentencia que los catalanes puedan decidir sobre su futuro político, pero sí habla de ese objetivo como una aspiración política legítima e invita también a hacerlo mediante el cauce de la reforma constitucional. ¿Está dispuesto el Gobierno a abrir ese frente o lo de Rajoy el martes en el Congreso fue un brindis al sol? No. O sea, el presidente estuvo muy claro, muy contundente, las formas muy amables, pero dijo bien claro. O sea, nosotros estamos abiertos, o sea, tenemos una Constitución
Constitución, que la tenemos que cumplir, que yo no puedo modificar, ¿no? O sea, la soberanía popular recae en todos los españoles y yo no puedo hacer cambiar la ley porque el nacionalismo me lo pida, ¿no? Y por tanto, ¿hay posibilidad de cambiar la Constitución? Sí, pero también es cierto que el nacionalismo, como ha dicho ahora bien Montse Roca, dice, no, igualmente nosotros, aunque el martes nos dijeran que no al referéndum, nosotros igualmente buscaremos las vías para hacer el referéndum. No, es que el referéndum no se puede hacer. Y cuando hablan de la voluntad del pueblo de Cataluña, yo soy el pueblo de Cataluña también. ¿El señor Albert es el pueblo de Cataluña? ¿O es que yo no soy pueblo de Cataluña? Yo soy diputada por la circunscripción de Barcelona, me votó los ciudadanos de Barcelona. Que aunque me voten los ciudadanos de Barcelona, yo represento también la soberanía nacional de todas las provincias y por tanto de toda España, ¿no? Pero yo también soy pueblo de Cataluña, por lo tanto, que no hablen por el pueblo de Cataluña, que hablen por los nacionalistas, ¿no? Y por tanto, todos tenemos legitimidad y también tienen que saber entender y escuchar que el martes de 47 diputados, 25 catalanes, escogidos por el pueblo catalán, dijimos no a este referéndum. Busquemos las vías cumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional y cumpliendo el mandato de la Constitución. Busquemos las vías de diálogo, votar el día 9, financiación, no hay problema. Cooperación, pero no se encierren en una votación, en una votación, en derecho a decidir, que el martes se les dijo que no. No se encierren. Bueno, yo creo que en Cataluña y en España tenemos un problema, ¿no? Y el problema es el tapón del nacionalismo español y centralista, ¿no? Porque aquí hay dos realidades, el nacionalismo español y centralista del Partido Popular, que ha marcado una posición inmovilista, que hace una lectura involutiva de la Constitución española del año 78, y el resto, que estamos pidiendo cosas o nos estamos moviendo, porque hasta el PSOE se está moviendo y está planteando una reforma constitucional. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que obligar a que este nacionalismo español de alguna forma no pueda dominar, no pueda gobernar la situación, porque entonces es ese nacionalismo español el que se va a cargar España. Si España tiene algún peligro, es no saber adaptarse a las realidades, a las situaciones, a las demandas populares muy mayoritarias. Y nosotros tenemos la obligación de liderar esas demandas populares y darles salida. ¿Mediante qué? Mediante el diálogo, mediante el acuerdo, mediante propuestas avanzadas que ahora tal vez no vemos. ¿Acuerdos sobre qué propuestas? Por ejemplo, la reforma constitucional le parece evidentemente, una buena vía. por ejemplo, ¿Sobre qué principios? Por ejemplo, ¿Qué habría que reformar? ¿podemos hacer una reforma constitucional federalista donde de alguna forma Cataluña y otras regiones del Estado puedan tener más autogobierno, más poder político? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Eso resolvería la opinión de todos los catalanes que ante el tema de la consulta, pues tal vez no, pero seguro que muchos quedarían implicados y no encontrarían un rechazo. El rechazo es una fábrica de independentistas y al Partido Popular le va de maravilla crear independentistas con su rechazo, porque aunque se hunda en Cataluña, va a sacar votos en Andalucía, en Extremadura, en Asturias o en Madrid. Entonces España se va al carajo como proyecto común. A ver, yo creo que aquí hay un tema claro. El Partido Socialista siempre ha defendido el derecho a decidir legal, de una forma legal y acordada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la señora Sorroca dice vamos a votar sí o sí, no solo la pregunta sí y la segunda sí, sino que quieren votar aunque el Congreso de los Diputados haya dicho que no, nosotros decimos que no tiene ningún sentido. Nosotros queremos que los ciudadanos de Cataluña se puedan manifestar, primero, cuál es su voluntad, pero que su voto sirva para alguna cosa y que sirva para decidir realmente lo que el pueblo de Cataluña quiere. Por lo tanto, hoy por hoy, esta consulta es inviable porque no es legal. ¿Eso quiere decir que el Partido Socialista está en contra del derecho a decidir? No, primera. Segunda, el derecho a decidir en Cataluña, algunos partidos proponentes, incluso algunos medios de comunicación, lo han llevado hacia decidir si quiero ser independiente, es decir, si quiero la independencia o no quiero la independencia. Mire, el Partido Socialista no es un partido en Cataluña independentista. Nunca ha sido un partido independentista el PSC. Nosotros defendemos otro modelo de relación con España. Está claro que el Partido Socialista en Cataluña no quiere la relación actual que tiene con España y que lo que hacemos es proponer un modelo distinto para que esa relación cambie. Y por lo tanto lo que decimos es sí a poder decidir de forma legal y acordada, incluso vinculante, pero no tener que decidir forzosamente si quiero o no quiero ser independiente, porque nosotros tenemos en el discurso el martes de los tres comisionados que representaban a CiU, a Iniciativa y a Esquerra, bueno, el objetivo era el mismo, que se pudiera plantear la consulta, pero los argumentos
eran diferentes y bueno, solamente escuchamos la palabra independencia en boca de la comisionada de Esquerra Republicana. Yo, perdón, un matiz a lo que ha puesto en mi boca unas palabras. Yo no he dicho tenemos que votar sí o sí. Lo que digo es que es necesario que en este proceso en el cual tiene que haber diálogo, tiene que pasar también por un acuerdo dentro de ese marco legal, que he insistido que es fundamental, que tenemos que estar dentro de un marco legal, pues tiene que escucharse al pueblo de Cataluña. Sí, en ese diálogo. Pero, yo no digo sí o sí tenemos que votar. Bien. Digo, estamos abiertos. Ayer lo dijo el propio portavoz de mi grupo parlamentario. Lo que dijo el presidente de la Generalitat, lo que dijo el presidente de la Generalitat, y por lo tanto, y abro un paréntesis, yo creo que el martes, yo como catalán, aunque no haya votado al señor Mas como presidente, me tenía que haber representado el presidente de Cataluña. Mi presidente, aunque no sea el mío. Dicho esto, con mucho respeto hacia las 3 personas que vinieron comisionadas, pero a mí esas 3 personas no solo no me representaban políticamente, sino no me representaban como Parlamento de Cataluña. A mí quien me representa es el presidente de Cataluña, en este caso el señor Mas, que hizo una declaración institucional al terminar el debate que podía haberla hecho perfectamente y haberla grabado 4 días antes porque ya sabía lo que iba a decir. Cierro paréntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente usted no ha dicho directamente que vamos a votar sí o sí, pero lo está diciendo su presidente. Le está diciendo, el presidente de la Generalitat está diciendo que nosotros vamos a ir hacia el final y vamos a provocar o vamos a realizar una consulta el día 9. Eso es lo que nosotros... Déjeme preguntarle a Montserrat por una frase del discurso que hizo Artur Mas cuando terminó el pleno en ese mensaje, creo era en directo, creo que se dirigía en directo desde el Palacio de la Generalitat. Dijo Artur Mas que construirá marcos legales para que se celebre la consulta. ¿Qué marcos legales son esos? Porque ahora estamos ¿Es posible celebrar una consulta con un marco legal y cuáles? A ver, primero, un inciso, no pude escuchar en directo las palabras del presidente Mas porque estábamos... La frase era textual, precisamente ya, pero en el contexto yo no le puedo... marcos legales para que pueda celebrarse la consulta. Opinar sobre algo en lo que no puedo escuchar directamente se me hace complicado, pero hago una interpretación con todas las salvedades. El siguiente paso que hay, la ley de consultas en Cataluña. Por eso supongo yo que se referiría a ese siguiente paso legal. Y el señor Nuet, que está también asintiendo, yo creo que también lo interpretó en el mismo sentido. Pero esa ley de consultas que está tramitando el Parlamento de Cataluña le daría un marco legal en Cataluña, pero ¿en el conjunto de España también legalizaría esa consulta? Bueno, es que eso es un debate abierto que estamos teniendo, ¿no? Y en eso no estamos de acuerdo. Ayer ya se vio en el debate parlamentario que, de alguna forma, se escuda detrás de la idea de que el conjunto de España decida cuál debe ser el estatus político de Cataluña. Es que es así. Y nosotros lo que estamos diciendo, precisamente, es que aquí hay un debate de soberanías compartidas que en su momento la Constitución del 78 no pudo recoger. En ese momento, pues, Alianza Popular de don Fraga Iribarne lo impidió, la situación militar, muchas cosas hicieron que tuviésemos que llamar nacionalidades a lo que realmente eran naciones que querían ser naciones dentro de un acuerdo internacional. Estamos hablando del año 78, desde entonces ha llovido mucho. Yo quiero preguntarles, ¿qué es más democrático? ¿Que los catalanes sean quienes decidan sobre su futuro político o que lo haga el conjunto de todos los españoles negociando, llegando a un acuerdo con Cataluña? ¿Cuál de las dos vías es más democrática? Es que no es incompatible. La democracia es el respeto de la ley. Esto es la democracia. Y el respeto a la ley, una ley que la hacemos todos. Y por tanto, o sea, a mí me duele y me ofende cuando Montse dice la voluntad del pueblo catalán. Es que el pueblo catalán también se expresó el martes en el Congreso de los Diputados. Y usted dice, el Partido Popular no se mueve. ¿No se mueve? No, perdón, el que no se movió del sofá del Palau de la Generalitat fue el presidente Artur Mas. El presidente Artur Mas tenía que tener la valentía, el coraje político de venir al Congreso de los Diputados, que es donde puede mirar a los ojos a los 47 millones de españoles y explicar con argumentos jurídicos, políticos, sentimentales, su proceso soberanista, independentista de Cataluña. Y no lo hizo por cobardía. Por cobardía. Y justamente ahí estaba el presidente del gobierno, todos los ministros, el Grupo Parlamentario Popular, Rubalcaba, el Grupo Parlamentario Socialista, ustedes, estaba toda España escuchando, porque los 350 diputados representamos a España. El que no se movió fue el presidente Mas. Y lo que sí que después del debate del martes, quien se tiene que mover es el nacionalismo y decir, bueno, el pueblo español ha opinado y dentro del pueblo español está el pueblo catalán y ha dicho que no al referéndum. Busquemos otras vías dentro del marco legal. Una puede ser empezar a hablar de la reforma constitucional, pero mientras no se reforme la Constitución,
cumplamos la ley porque es nuestra obligación. Y déjeme decir una cosa, no moverse el Partido Popular en 2 años de legislatura, 125 leyes para que este país salga de la crisis. Sí, Esto es moverse. Con una mayoría, del Gobierno con de la una mayoría Generalitat, absoluta es fácil, ¿eh? No, pero, Hombre, pero un claro. momento, pero a diferencia del Gobierno de la Generalitat, que lleva 3 años de Convergencia y Unió gobernando, Si tuviera 3 mayoría leyes, absoluta, haría no exactamente lo campaña, mismo que Dolors, hacen ustedes. que no La hagamos obsesión campaña. es solo sacarnos de España y de Europa, y la obsesión no son las Señora personas y los Montserrat, catalanes y los españoles. entre no moverse hacia un acuerdo, hacia un pacto y el no trabajar, hay una diferencia muy grande. El Ustedes, martes, por supuesto, el Partido que Popular trabajan estaba. aprobando... El presidente Mas no estaba. El que no ustedes vino trabajan es el que no se movía. aprobando leyes con su mayoría absoluta. Yo le digo, aprovechemos esa mayoría absoluta que tienen ustedes para facilitar un acuerdo que les están pidiendo no solo los proponentes, a menos 2 de los proponentes, es que Republicana, y está claro que tiene su hoja de ruta y que les es igual que haya acuerdo o no haya acuerdo, porque en una negociación, cuando tú estás en el blanco o en el negro, sabes que te vas a quedar en el gris. Es que el Republicano ha decidido que está en su extremo y de ahí no se va a mover. Demuestren ustedes que están en el otro extremo. Lo demostramos el martes. El presidente Mas no vino. Lo van a demostrar en el momento que sean capaces de favorecer un diálogo, porque dicen: vamos a modificar la Constitución. ¿Y el martes qué hicimos? No lo han hecho. Háganlo. Estábamos. Háganlo. Yo creo que estábamos nos para gustaría discutir escuchar las argumentos. razones por las que, si usted las conoce, por las que Artur Mas no acudió el martes al Pleno del Congreso. A ver, la cuestión de que no viniera el presidente Mas, yo creo que les interesa a algunos No es verdad. sacarla precisamente, especialmente. ¿Por qué? Porque están en campaña electoral. ¿Qué querían? Que ustedes viniera no ahí están en campaña. el presidente Mas. Hay algunos que están más que otros en campaña en Pues esto estos es como momentos. Rajoy cuando no Y que contesta preguntas de los que viniera periodistas. el presidente Mas Pero estamos hablando ahora de este mismo. Pleno, pero las razones por las que no vino... Y aquí voy a citar a Herrera, casi. Dijo: ¿para qué quieren que venga a darle los golpes aquí en persona? Lo mismo que sucedió con el plan Ibarretxe. Es que además aquí lo que se Aceptar quiere... la voluntad del pueblo aquí español. Ya se acepta. Pues esto es lo que decidió el Parlamento de Cataluña, Se tiene que ir a como respetar. estaba representado en Madrid. No es un tema ni siquiera del presidente. Su líder, Joan, al fin y al cabo fue yo estoy de acuerdo, y si hubiese venido mejor. que acudió al Congreso. Pero es importante. ¿Quién Tampoco vino? Esquerra y Convergencia, y tampoco Esquerra, vino su... Correcto, pero quiero decir, ¿quién vino es el perdón. Parlamento de Cataluña, y quien el Parlamento de Cataluña decidió que venía a defender la posición del Parlamento de Cataluña. Claro. Y eso yo creo que hay que respetarlo. Y las Lo 3 personas que vinieron, Lo respetamos, creo que hicieron su papel, y eso es absolutamente, por supuesto, y muy absolutamente digno. indiscutible. Pero ayer se esperaba al presidente de la Generalitat. Pero defendiendo un proyecto nosotros que no era podemos una ley hablar cualquiera. en nombre del presidente Mas. Podemos hablar de nuestra fuerza política, que además aporta al debate un punto de vista que es el nuestro. Y teníamos que venir ayer a explicar cómo nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque nosotros, que no somos independentistas, tampoco somos centralistas. Y hay que impedir que los independentistas y los centralistas gobiernen este debate, porque los independentistas y los centralistas nos han llevado a donde estamos. Estamos terminando. El Me PP queda del tiempo para independentismo. escucharles, brevemente, en una última intervención. Se ha mencionado ahora el debate del plan Ibarretxe. El entonces lehendakari sí acudió al Congreso a defender su propuesta. El tema allí, en el País Vasco, terminó con un adelanto electoral, con una victoria por mayoría simple del PNV, pero con Patxi López, primer lehendakari no nacionalista que gobernó Euskadi. ¿En Cataluña se plantean algo diferente, convocar unas elecciones a modo plebiscitario, Montserrat? Pero son dos situaciones muy distintas, absolutamente distintas. Me refiero en caso de que no sea posible avanzar en busca de otras vías y que haya consenso entre estas dos posiciones tan enfrentadas que estamos viendo. En caso de que no haya posibilidad. En Cataluña incluso se ha llegado a mencionar la posible declaración unilateral de independencia como posibilidad, porque nos están abocando a una situación muy compleja. ¿Eso podría ocurrir? Que nosotros... Es que podría pasar, lo que pasa es que nosotros no la apoyamos, no estamos en ello, y no es un escenario que nos guste, ni consideramos que sea conveniente ni para Cataluña ni para el resto de España, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas. Ahora tenemos que ir paso a paso. Yo creo que no tenemos que adelantar acontecimientos que a veces también nos van presionando, y esto no es bueno tampoco si queremos llegar a ese consenso, a ese diálogo que es fundamental y es necesario. Las prisas no son buenas para ello, y por lo tanto yo creo que no tenemos que adelantar. Lo que ocurre es que si se mantiene la consulta, de aquí a noviembre no queda tanto tiempo para buscar una solución, e insisto en que las posiciones están muy enfrentadas. ¿Usted cree que puede haber un punto medio entre el no y el sí o sí? Mire, el miércoles
el secretario general de Convergencia, el señor Rull, dijo claramente que iban a plantearse unas elecciones plebiscitarias. Esto no es querer llegar a ningún acuerdo, ni eso no es querer facilitar la situación. Lo que el señor Rull debería decir es que ellos están dispuestos hasta el último momento a negociar y a intentar convencer al Partido Popular, que es quien tiene la llave, que si ellos lo ponen, ellos, y digo el Partido Popular, no Convergencia y Unió, sino el Partido Popular, encima de la mesa, una propuesta concreta de acuerdo para modificar la Constitución, el Partido Socialista, lo dijo el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, vamos a estar no solo ayudando, sino impulsando que esto sea así. Si alguien se queda en el blanco y en el negro y no en un matiz de grises, no vamos a llegar a Voy ningún con lado. Dolors, que tenemos que terminar. No es convencer. ¿El presidente Rajoy debería invitar a Artur Mas a buscar una salida negociada a esto desde ya? No es convencer al Partido Popular, sino convencer a todos los españoles. No, hombre, no. Sí, a todos los españoles, sí. Y tenemos que, el presidente Rajoy ayer lo dijo claro, ¿no? Tenemos que también salir de la confrontación, salir del chantaje, de las declaraciones unilaterales y empezar a respetar la ley. Entonces, el nacionalismo tiene que respetar la ley y el mandato del Congreso el martes y empezar a hablar de lo que importa. Este 2014 es importante para la LOFCA, para la financiación, que tanto preocupa a Cataluña, incluido al Partido Popular de Cataluña. Este año 2014. Para Cataluña y para el Empecemos resto a de demostrar que hay comunidades. vías. Nosotros estuvimos el martes en el Congreso con argumentos. Tengo una con última respeto. pregunta, Dolors, pero respóndame en 20 segundos. Sí. ¿Un nuevo sistema de financiación solo para Cataluña, una negociación bilateral España-Cataluña, sería posible? No, ahí tienen que estar defendemos todas dentro las de la comunidades LOFCA autónomas? todas las comunidades autónomas, pero sí que tiene que ser una financiación solidaria, pero finalista. Bueno, ese es otro debate que Sí, sin duda pero- abordaremos en este programa, así que cuenten con que les volveremos a invitar. Muchas gracias por habernos acompañado en este debate de Parlamento. Ha sido un placer escucharles. Gracias.